estábamos terminando de ver el pool, ¿no? Nada más como un detallito ahí a la hora de correrlo, ¿no? Que se quedaba así medio pasmado. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Pues vamos a probarlo otra vez. Vamos a correr el servidor. Por ejemplo, aquí voy a correr el servidor. Aquí está. Dice que está listo, que está esperando los clientes y se crean los 3 hilos del pool, ¿no? Pues tengo un pool con 3 hilos, entonces voy a correr 4 clientes para que uno se quede encolado en la cola bloqueante mientras están planificando los otros 3 hilos. Entonces, corro el primer cliente y aquí está, me dice que ya está conectado desde esta dirección y aquí ya me da el prompt para que yo escriba, ¿no? Corro el segundo cliente. Aquí está, también me dice que ya se conectó desde otro puerto y también ya me da el prompt para que escriba. Corro el tercer cliente. Igual aquí en el servidor me indica que ya se conectó el tercer cliente y me da el prompt aquí para que escriba. Y corro el cuarto cliente. Ahí. Y 1, 2, 3. Y a pesar de que está conectado, aquí aquí va a estar bloqueado, o sea, está corriendo el prompt del lado del cliente, pero del lado del servidor está bloqueado esa tarea, está encolada en la cola bloqueante. Y ahorita vamos a ver. Aquí pongo el primer ejemplo. Mensaje desde cliente 1. Y si se fijan, aquí me está devolviendo el eco, dice eco recibido, mensaje desde cliente 1. Y de hecho aquí dice el mensaje que llegó aquí al lado del servidor, ¿no? Aquí está. Si vamos con el segundo cliente, mensaje desde cliente 2. ¿Dónde está? Ay, por aquí algo pasó. Sí lo mandó, nada más que les digo. A ver, déjenme probar en este otro. Qué raro. A ver, déjenme ver si sí me sigue respondiendo ya tampoco. Insisto, cuando lo pruebo sin Zoom, sí lo hace, pero a ver cualquier otra cosa. Y ya no respondió. Porque ya lo chequé y lo rechequé y lo rechequé el código. De hecho, hasta lo volví a revisar. Y he llegado a la conclusión de que a la hora de que corre el subsistema de Linux en Windows, a la hora de que está el planificador de tareas, pues le da cierta ranura de tiempo a las tareas de Windows y ciertas ranuras de tiempo a las tareas de los otros subsistemas, porque ya ven que puede tener el subsistema de Android y puede tener el subsistema de Linux también. Y ahí es donde se llegan a quedar así como que encoladas mientras está planificando las tareas de Windows, y en este caso en Windows, como estoy corriendo el Zoom, y el Zoom está corriendo una aplicación en tiempo real, que en este caso es la de la videoconferencia, le está dedicando más tiempo a eso, porque, insisto, lo probé un chorro de veces, e incluso lo probé en Google Meet, en una videoconferencia con alguien, y no falló nada, pero aquí mientras está con Zoom, está dando lata con Zoom, es lo que veo. Qué raro. A ver, déjenme volverlo a correr. Espérenme. Porque aquí está que se habían quedado encolados. ¿Dónde está? Aquí están encolados los mensajes que se mandaron. Insisto, quién sabe por qué, como que los deja ahí encolados un rato. Espérenme.
y este se debe de quedar ahí. Ese se quedó ahí. Y mientras en uno de estos debería de poder escribir, ahí está, y si me está contestando. Y ahí es donde de repente ya se le acabó la ranura de tiempo, vino el cambio de contexto y ahí se queda. No sé por qué. Tengo que checar más de cómo está haciendo la planificación de tareas el Windows, porque a final de cuentas esto se está haciendo en Windows, solo tiene como la maquinita virtual esta del subsistema de Linux. Sí, miren, ahí está. Déjenme checar. Si lo corro en una máquina que tenga la pura partición de Linux, que no esté manejando el subsistema de Windows, probablemente ahí sí ya no haya problema, pero ese tengo que prender la máquina en la partición de Linux y eso se los pasaría a la siguiente clase. Insisto, hasta aquí estaba corriendo bien, aquí corrió bien, aquí corrió bien, aquí corrió bien, aquí corrió bien, y aquí este sí se tenía que haber quedado así pasmado hasta que se desocupara una entrada del pool y de repente se le acabó su ranura de tiempo y fue donde valió gorro. Algo tiene por ahí. Porque déjenme ponerles el código. Incluso lo que le llegué a modificar aquí al código. ¿Dónde está? Lo primero que le modifiqué fue aquí, de acuerdo con, porque uno de los problemas que tenía era que no detectaba el fin de línea. Entonces aquí en la función getLine empecé declarando, déjenme lo hago más grande para que no se pierda. Aquí declarando el apuntador, pero ya no asociándolo a ya no asociándole memoria, porque antes le estaba asociando memoria dinámicamente con malloc, pero ya no lo hago. ¿Por qué? Porque en la especificación de la función getLine dice que si tú no le asignas memoria, si lo inicializas a nulo, te va a asignar un buffer de manera automática. Entonces ya estoy dejando que me asigne el buffer de manera automática. Y también el tamaño dice que lo inicialices a 0 y ya no debe de haber ningún problema. Entonces ya lo inicialicé a 0. Lo que me faltaba ponerle, les había dicho, era el fin de cadena. Ya se lo estoy poniendo. Y al final, cuando ya no estás ocupando el buffer que te asigna la función getLine, lo tienes que liberar y tienes que volver a inicializar a 0 la variable. Esos fueron los únicos cambios. Insisto, cuando no estoy corriendo el zoom, jalo a todo dar. La cosa es que cuando corres el zoom, como que le da preferencia a las tareas de Windows y pasma lo de Linux. ¿Quién sabe por qué? Todavía tengo que leer más la documentación de cómo está el subsistema de Linux, a ver por qué no le da esa prioridad a esas tareas y se queda ahí como que se le acaba la ranura, baja el contexto y ahí se queda un rato bloqueado. No sé por qué. Pero bueno, la siguiente clase, ya sea que le tome video cuando esté jalando y le subo el video ahí a la página para que lo vean, o o arranco con la partición de Linux para que jale nativo y ya no tenga problemas, ¿no? Porque sí me está dando problemas el subsistema de Linux para correr esta cosa. ¿No? De hecho, no sé en qué momento lo cerré. Ah, sí, aquí ya lo había cerrado. Bueno. Sí, pero te digo, en este caso, Eric, en este caso la cosa es cuando está planificando las tareas. El planificador de tareas, como que le da preferencia a las tareas de Windows
y en este caso, como en Windows estoy corriendo en este caso la aplicación de Zoom, y te digo que probé el mismo programa lo probé también con Meet, y y con Meet no hubo problema, pero con Zoom no sé qué tiene Zoom que algo atora por ahí entre Windows y Linux, genera por ahí un problemita que hace que se atore todo bueno, lo que he corrido en Linux, todo se atora. Quién sabe por qué. O a lo mejor es porque no ha actualizado al Windows 11, ¿no? Pero no sé. Y a lo mejor todavía tiene un bug por ahí, el 10. Pero todavía tengo que checar bien esa parte. Pero insisto, al rato les grabo un video y se lo subo a la página para que lo vean o arranco con la partición de Linux la siguiente clase para que lo vean. Entonces, pero bueno, porque insisto, el programa sí está jalando, nada más es la cosa que se está quedando ahí en la planificación. Un rato está jalando y de repente, ¡puc! Cuando viene el cambio de contexto, ¡puc! Insisto, ahí está jalando. 1, 2, 3. O sea, de todo está bien, pero de repente, o sea, está respondiendo bien y de acá. Ahí, todo está respondiendo bien. ¿Y dónde quedó la otra? 1, 2, 3, 4, creo que es esta. Esta ya era la pasada. Ahí está. Este no debe de responder. Ajá, este no responde hasta que uno de estos se salga. Y es cuando ya responde. O sea, les digo, ahorita no tuvo ningún problema, pero es de repente, no sé qué tiene el Windows, que cuando está planificando tareas de Windows y tareas de Linux, de repente, ¡puc! No sé si toca ese cambio de contexto y es donde guarda todo el entorno de Linux y de repente lo deja pasmado. Todavía tengo que ver bien qué onda con esa parte, porque insisto, aquí lo acabamos de probar y aquí están los ecos. Aquí está uno, aquí está otro de los que probé aquí. En está este eco, en este otro igual hay varios ecos que se pusieron aquí. Y aquí no falló ni una, pero hace rato que lo acababa de correr, como que cayó en ese cambio de contexto y fue donde se quedó ahí pasmado. Estuve checándolo también, comentándolo con otro profesor, también de la materia, que también dice que se puede deber a como estoy corriendo varias instancias de Ubuntu, en este caso son instancias diferentes, pudiera darse el caso que mientras está planificando una de las instancias de Ubuntu, por ejemplo, el cliente, en ese momento no se está planificando la del servidor, y es cuando se queda ahí pasmado. Entonces, una forma de probarlo, bueno, en la que lo podría probar y sin tener que usar la otra partición es instalar instalar un servidor Telnet ahí en el Ubuntu y desde Windows abrir con la aplicación Telnet varias sesiones. Y entonces así sería una sola instancia de Linux y ya no debería de haber tanto problema porque todos los clientes estarían corriendo sobre la misma instancia y sería cuando esté planificándose. Pero esa es otra cosa que tengo que probar, ¿no? Ajá, sí, otra opción sería usar una máquina virtual, pero pues están de acuerdo que sería casi lo mismo que como está ahorita. De hecho, en teoría debería de ser más nativo así como está ahorita, pero pues ya ven que de repente cae en esa ranura, bueno, en ese inter entre se planifica las tareas de un sistema operativo y se planifican las del otro y ¡pum! Es cuando se queda ahí como que en el limbo.
Insisto, eso lo he notado a partir de que empecé a usar el subsistema de Linux en Windows, como que sí, todavía tiene bugs por ahí, pero bueno, al rato les grabo el video y se lo subo. De hecho, ahorita ya vimos que como si jala, nada más es pues no usar tanto el subsistema, o tengo que ver si a lo mejor tengo que actualizarla para ver si ya después de la actualización ya no hay tanto problema con el subsistema de Linux, ¿no? O probar otro subsistema de Linux, a ver qué onda, ¿no? A ver cuál pudiera ser. Pero bueno, nada más quería que vieran el uso de la biblioteca, en este caso del API, para el pool de conexiones, lo fácil que es utilizarlo, nada más se genera la variable de tipo thpool, bueno, thpoolp, ¿no es cierto? Sí es thpool. Thpool se inicializa con la cantidad de hilos que va a tener, se invoca la función thpool@work con la tarea que quieras planificar y ya, y es lo único. Y al final thpool destroy y ya se libera la memoria, ¿vale? Insisto, nada más que de preferencia, pues sí pruébenlo en un entorno Linux nativo, ¿no? Para que no vayan a tener ahí problemas. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, entonces, vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a ver la parte no bloqueante. Y déjenme darle aquí. Y entonces vamos a aterrizar la parte de los sockets no bloqueantes. Primero lo vamos a ver en Java y luego lo vamos a ver en C. En el caso de los sockets no bloqueantes, en el caso de Java en específico, se tuvo que rediseñar toda la funcionalidad del socket. De hecho, toda la definición de socket se tuvo que rediseñar, por eso se crearon nuevas clases. En lugar de utilizar la clase server socket para el socket de flujo, ahora se va a utilizar la clase server socket channel. En lugar de utilizar la clase socket, se va a usar la clase socket. Y en lugar de utilizar los flujos, se van a utilizar buffers. Entonces se rediseñó todo. ¿Por qué se tuvo que rediseñar todo? Por cuestión de desempeño. Uno de los problemas que presenta Java es, y no es que sea un problema, sino que el facilitarle al programador el desarrollo de aplicaciones le complica la existencia a la máquina virtual en cuanto a desempeño. Y les voy a poner un ejemplo. En vez de usar socket, vas a usar socket channel. Ajá. En vez, ya no son flujos, ahora van a ser buffers o byte buffers. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿por qué la razón de este cambio? Por ejemplo, cuando nosotros queríamos leer datos desde algún lado, imagínense que tuvieran un socket, ¿no? Y de ese socket fueran a estar leyendo datos. Imagínense que están leyendo texto desde un socket. Entonces, imagínense que tiene algo así como un socket cl es igual a new socket y se conectan a una dirección, por ejemplo, al puerto 8080, por ejemplo, bueno, 8181. Ya que está creado el socket, le asociamos sus flujos. Imagínense que le estamos asociando un buffer reader. Y bueno, suponiendo que estuviéramos usando flujos orientados a carácter. Pues hasta ahí todo se ve bien. Entonces ahora imagínense que van a leer datos, ¿no? Imagínense que tuvieran algo así. Y y aquí estuvieran haciendo algo así. Imagínense que tuvieran algo así. Y ya después tuvieran con esa cadena hicieran más cosas, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahorita simplemente en esta instrucción. Si eso
a la hora de que la máquina virtual tiene que empezar a interpretar las instrucciones que están en bytecode de esto que nosotros vemos aquí en el lenguaje pues, del programador, ¿qué es lo que tendría que hacer? De entrada, ¿qué tendría que hacer aquí, en esta parte de aquí? Imagínate que tú eres la máquina virtual y cada que haces una inicialización de un dato, pues tienes que reservar ese espacio referente al tamaño de ese dato en la memoria, ¿no? En la memoria RAM, en el heap de la memoria, en la parte alta de la memoria. Entonces, imagínate que tuvieras, vamos a hacerlo todavía más. Imagínate que tuvieras aquí un int, x es igual a 0, y aquí nada más tienes así, y y luego tienes la instrucción de abajo, ¿no? Entonces imagínate que eres la pila, de ese programa, y tú tienes que reservar espacio en la memoria precisamente para guardar ahí los valores de las variables de tu código, ¿no? De tus instrucciones. Entonces, de entrada, pues cuando interpretas esta instrucción, irías a la memoria RAM, al heap de la memoria, y ahí almacenarías ¿cuántos bytes? Pues 4, ¿no? Para 4. arquitectura x86 almacenas 4 bytes ahí, porque ahí se va a cargar el valor de la x. Y y entras en el while, y en cada iteración pues, simplemente haces la asignación del nuevo, bueno, haces el incremento y posteriormente la asignación del nuevo valor a esa variable, ¿no? Pero ese espacio ya lo tienes ahí. Pero ¿qué pasa aquí abajo? No, quién sabe si ya está ocupado, ¿no? O sea, en la pila de tu proceso que está corriendo, que en este caso es la máquina virtual, tienes que asignar un espacio lo suficientemente grande para que quepa una cadena, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que aquí la tienes inicializada. A lo mejor aquí tienes un string, mensaje es igual a esto. Y aquí ya nada más haces pues ahí está, ¿no? Entonces, de entrada aquí, ¿a cuánto la estás inicializando? A 0, pues no tiene nada, está vacía. Entonces, a la hora que se va a ejecutar esta instrucción, ¿cuánto le tienes que asignar? Pues depende cuánto se haya recibido desde el socket, ¿no? Porque este flujo está asociado al socket. Ajá, ¿sí están de acuerdo? Sí. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ver cuántos bytes hay aquí y de acuerdo a eso hacer un realloc. Así, acuérdense que Java está hecho en C. Entonces, internamente invoca la función realloc para reasignar más memoria para que quepa la cantidad de bytes que estás recibiendo aquí por el flujo. Y lo estás asignando. Y luego, para la siguiente iteración, pudiera ser que leas menos datos o pudiera ser que leas más, ¿no? ¿Están de acuerdo? Puede ser que en la siguiente iteración se reciba menos o se reciba más. Como sea el caso, se tiene que invocar otra vez realloc para estar reajustando la cantidad de bytes que va a tener esa cadena. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? No, acuérdate, en C para asignar memoria dinámicamente usas a la función malloc o malloc. ¿Sí te acuerdas? Que pones por ejemplo, int x, ay, se me olvidó el punto y coma. Ay, se me lo puse al revés. Esta dislexia, ¿no? No me deja. Int x y luego ya pones un x es igual malloc
Ya luego le pones aquí el size of. Y ya le pones aquí un int. Algo así, ¿no? De hecho, aquí todavía le puedes poner un... Ajá. ¿Sí te acuerdas que con esto es con lo que asignas memoria dinámicamente? Pero ahí ya le estás asignando una memoria de un tamaño en específico, ¿no? Aquí le estamos diciendo que le estamos asignando memoria del tamaño de un entero, o sea, 4 bytes para arquitectura x86. Ahora, ¿qué pasa si necesitaras más? Pues tienes que reajustar la cantidad de memoria, como con la función realloc. En vez de malloc, realloc, para que rehaga otra vez esa asignación de memoria. Pero internamente en la memoria, ¿eso qué significa? En la memoria lo que eso significa, imagínate que este fuera tu heap de la memoria, ¿no? Imagínate que es esto, y aquí tienes en esa memoria, pues tienes sectores de memoria, ¿no? Imagínate que cada sector de esos es un byte. Un byte, un byte, un byte, un byte, un byte, un byte, byte. Bueno, dibujo medio feo, pero imagínense que cada cuadrito de esos es un byte. Y así está hasta acá, ¿no? Todo lleno de byte, 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 byte. Entonces, al momento de que tú haces un read line, pues dependiendo de cuántos haya leído del socket, pues, déjenme cambiar el color aquí. Dependiendo de cuánto hayas pedido bueno, cuántos bytes hayan llegado desde el flujo, pues haces una asignación de memoria. Para la siguiente iteración del while, que otra vez invoca la función readline, puede ser que se hayan recibido más bytes o que se hayan recibido menos bytes. Si se recibieron menos bytes, pues no hay problema, caben en esa estructura que tienes ahí en la memoria. Pero si se recibieron más bytes, pues tendrías que incrementar el tamaño de tu memoria para esa estructura, bueno, para esa variable de tipo cadena, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ajá, se va reajustando el tamaño, pero ese no es el problema. El problema es que en esta memoria, en el heap de la memoria, pudieras tener varias variables y a lo mejor la dirección de la memoria donde donde así se asignó el espacio para esa variable, queda junto a otra variable. Entonces, imagínense que aquí en este siguiente, aquí no se ve con en este siguiente cuadrito, de aquí, estuviera ocupado por otra variable y este también estuviera ocupado por otra variable. Bueno, vamos a suponer que los siguientes 4, porque aquí hay un entero, ¿no? Entonces, si tú quisieras hacer un realloc, pues no se podría acomodar aquí, porque no te puedes expandir a la derecha, porque hay datos, bueno, hay variables, hay localidades de memoria ocupadas por otras variables. Entonces se tendría que buscar más para acá, donde puedes encontrar la cantidad de espacios libres para que quepa la cantidad de bytes que tú requieres para esa variable. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces todo eso lleva tiempo. Por eso es que se dice que baja el desempeño. A lo mejor para nosotros, para los programadores, pues qué padre, ¿no? Que simplemente con hacer esto, pues no importa cuánto mida la cadena, pues me la va a guardar esa variable de tipo string. Para nosotros es una facilidad enorme, pero a eso a la máquina virtual le complica la vida porque tiene que estar haciendo esos reajustes en la asignación de memoria para ver dónde colocar eso, pues esa variable, ¿no? ¿Sí se nota o no se nota? ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones por la que se tuvo que optar por cambiar los flujos por buffers. El flujo es muy chido y te da mucha facilidad para programar rápido con pocas instrucciones, pero es un dolor de cabeza para la máquina virtual. Y eso hace que baje el desempeño de la aplicación, el poder guardar los datos de manera tan flexible, ¿no? Como nada más hacer un read o como nada más hacer un write, ¿no?
Lo que a nosotros nos facilita la vida se la complicas a la máquina. Entonces, no sé si se entienda. ¿Sí se entiende entonces esto? ¿Sí? Entonces, esa es la razón de ser del por qué se crearon los buffers. ¿Dónde está el puntero? Entonces, un buffer se creó con esa necesidad de mejorar el desempeño de la aplicación. Y precisamente, ¿cómo lo va a mejorar? Porque el buffer tiene un tamaño finito. No es como el flujo que se puede ajustar al tamaño dependiendo de la cantidad de bytes que tú le des, se ajusta a ese tamaño. El buffer no. El buffer desde que tú lo creas tiene un tamaño fijo y así se queda. Entonces no pierde tiempo viendo cómo reajustar el tamaño de esa variable. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues es más rápido. Además de que se supone que los buffers están implementados hasta bajo nivel en lenguaje máquina. Entonces, por eso es mucho más rápido, ¿no? Es mejor el desempeño que tiene un buffer con respecto al que tiene un flujo. Entonces, ¿cómo podemos entender un buffer? Pues como un arreglo. Por ejemplo, aquí esto es un buffer, es un arreglo. Ese arreglo tiene un tamaño finito y además de que tiene un tamaño finito que no va a cambiar, también tiene 4 atributos. Un atributo de posición que me indica un índice, el índice a partir del cual se va a leer el siguiente elemento del buffer o se va a escribir el siguiente elemento en el buffer. Un atributo de marcado que me permite generar marcas de memoria si es que yo necesito memorizar alguna posición dentro de ese arreglo para posteriormente volver a esa posición invocando el método reset. Tiene también otro atributo que se llama límite y ese atributo límite me dice hasta dónde puedo leer o hasta dónde puedo escribir dentro de ese arreglo. Entonces, siempre que vayamos a escribir o vayamos a leer, vamos a comenzar a escribir o a leer partiendo del índice posición y vamos a detenernos cuando posición haya alcanzado al índice límite. Ese es donde nos detenemos. Y ya una vez que posición está apuntando hasta acá, hasta el límite, ya no podemos seguir leyendo ni podemos seguir escribiendo. ¿Sí se entiende? Ajá, exacto. Y tenemos otro atributo que se llama capacidad y simplemente me va a decir cuántos elementos caben dentro de ese arreglo. Y digo cuántos elementos porque hay arreglos de diferente tipo. Arreglos de entero, arreglos de flotantes, arreglos de tipo long, entero largo, arreglos de tipo short, entero corto, arreglos de tipo doble, arreglos de tipo booleano. O sea, para cada tipo de dato primitivo hay un buffer. Y aparte están los byte buffers, ¿no? Bueno, de hecho es un dato primitivo. Ujú. Entonces, ahora, ¿cómo creo un buffer? Para crear un buffer se utilizan dos métodos, que ahorita se los voy a poner aquí. Bueno, se los pongo mejor acá. Es más fácil escribir aquí. Entonces, para crear un buffer tenemos dos métodos. Tenemos el método allocate, y donde especificamos el tamaño. Y y tenemos el método allocate direct, donde también especificamos el tamaño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre crear un buffer mediante el método allocate y crear un buffer mediante el método allocate direct? La diferencia es cómo se asigna la memoria en la RAM, que es algo parecido a lo que acabábamos de ver. Ahí. Por ejemplo, déjenme dibujar. De nuevo, imagínense que esta es la RAM y de hecho no sé por qué borré el otro. Imagínense que estos son pues sectores dentro de la memoria RAM, donde cada bloquecito de estos es un byte. Un byte, un byte, un byte, un byte. Más déjenme ponerle un poquito de datos. Y aquí, aquí, aquí. Y aquí le dejo, ¿no? Hagan de cuenta que ahí continúa, ¿no? Son un montón de bytes. Entonces imagínense que ustedes crean un buffer. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes aquí abajo crean un buffer
ponen un byte buffer, b es igual a byte buffer, punto allocate 5. Ahí, ¿no? Aquí ustedes acaban de crear un buffer de tipo byte, que es lo que va a almacenar bytes. Entonces, internamente en la RAM, que es, bueno, y déjenme modificar unas cosas aquí todavía. 1, 2, 3. Vamos a ponerlo así. Y así. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora vamos a crear esa estructura del byte buffer aquí en la memoria RAM. Imagínense que este sector de aquí está ocupado por algún dato, ¿no? Puede que esté ocupado, puede que esté dañado, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos. El chiste es que no se puede usar. Entonces, aquí en esta instrucción lo que le decimos es que estamos reservando 5 espacios de tamaño byte cada uno de esos espacios en la memoria. Entonces, cuando la máquina virtual interpreta esta instrucción, pues solicita memoria suficiente para que quepa esta estructura de 5 bytes. Entonces, internamente en la memoria RAM se van a solicitar 5 bytes, aunque no estén continuos. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se van a tomar aquí 2 bytes, son 2, y 1, 3, y 2, 5. Entonces, ahí es donde se guardaría la información de ese byte buffer en la memoria RAM, en el heap de la RAM. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de hacerlo así? Que cuando yo estoy haciendo operaciones de escritura u operaciones de lectura, pues yo puedo empezar a escribir. ¿Cómo puedo empezar a escribir? Con el método put, b.put, y empezar a meterle cosas a ese arreglo. Put, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando empiezas a escribir, pues vas a empezar a llenar aquí. Llenas el primer byte, llenas el segundo byte. ¿Y dónde está el siguiente byte? Pues tienes que buscar dónde está el siguiente pedazo que corresponde con esta misma variable b, ¿no? Aquí no está, pues a lo mejor aquí sí está. Ahí ya lo encontraste acá. Y luego sigues escribiendo. ¿Dónde tienes que escribir? Pues tienes que buscar dónde está la continuación de la memoria reservada para esa variable. Y eso lleva tiempo, ¿no? Ese es el problema de reservar así la memoria con el método allocate, que la memoria no es continua y por lo tanto va a tardar un poquito más cuando hagas operaciones de escritura o de lectura, porque se tiene que buscar dónde está la siguiente referencia asociada a esa variable dentro de la RAM. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque no es directa, ¿no? Está donde hubo pedazos donde meter, ahí agarraste. Entonces, eso hace los accesos menos rápidos. Si tú hubieras usado el método allocate direct, a la hora de que se genera byte buffer, si en lugar de usar el método allocate hubieras usado lo mismo, pero el método allocate direct, o sea, se simplemente copió esto. Entonces, a la hora de crear eso en la memoria, lo que se hubiera buscado es tratar de encontrar 5 bloques de un byte cada uno que estuvieran continuos. Aquí nada más hay 2, pues no lo hubieras usado. Aquí hay 1, no lo hubieras usado. Y a partir de acá hubieras agarrado. Ay, déjenme borrar. Y a partir de acá hubieras tomado 5 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Bueno, suponiendo que lo que está en amarillo no estuviera. Empiezas a encontrar bloques libres y a partir de ahí cuentas los n bytes que necesitas y los agarras continuos. ¿Cuál es la ventaja de que estén continuos? Que la velocidad para hacer las operaciones de escritura o de lectura es rápida porque no tienes que estar buscando dónde está la siguiente referencia de esa variable en memoria. ¿Sí se ve o no se ve? Si necesitas escribir, escribes de corrido. Si necesitas leer, lees de corrido, porque los datos no están regados por todos lados.
¿Sí queda claro? Lo mismo pasa en sus máquinas, en sus discos duros de ustedes, ¿no? Por eso llega un punto en el que tienen que desfragmentar el disco, ¿no? Sí, profe. Porque empiezan a quedar huecos de programas que borran o de, bueno, programas o archivos que borran, dejan ahí un hueco y cuando tienen que grabar algo, pues se va grabando en los huecos que quedaron ahí vacíos y llega el momento en el que ya el disco está todo fragmentado, ya tiene huecos por todos lados y cuando grabas algo, pues se tiene que andar buscando dónde cabe, ¿no? Y eso va alentando las operaciones de lectura y escritura en el disco duro hasta que hacen la desfragmentación y todo se coloca de manera continua para que los accesos sean rápidos. ¿Sí les ha pasado? ¿Mm? Exacto. Pues ahora que tengas un tiempo en las vacaciones, pues desfragmenta el disco duro y a ver si con eso ya está un poquito más rápida. Al menos los accesos a disco duro. Ajá, sí. Bueno, entonces esa es la diferencia entre utilizar el método allocate y usar el método allocate direct. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces regresamos acá a la presentación. Déjenme borrar esto. Entonces, quedamos que esta es la estructura que tiene un buffer. Vamos a imaginar que fuéramos a crear este buffer. Simplemente hacemos un byte buffer. B es igual a byte buffer punto allocate. En este caso es de tamaño 10. Ya. Y ya, ¿no? Lo que tenemos pues, es nuestro arreglo de tamaño 10. Ya cómo quede almacenado eso en la memoria, pues ya vimos cómo es, ¿no? Dependiendo de si usaste allocate o allocate direct. Lógicamente, pues lo vas a ver así, como si fuera un arreglo de ese tamaño que creaste. Y a la hora que se crea ese arreglo, que va a ser de tamaño fijo, ya no va a cambiar, se le van a asignar sus cuatro atributos. El atributo posición, que a la hora de que tú creas un buffer, el atributo posición inmediatamente se coloca en la posición 0. ¿Para qué? Para que cuando leas o escribas, pues lo hagas partiendo del inicio, ¿no? El atributo de marcado se queda sin definir hasta que tú llegues a invocar en algún momento el método mark para generar una marca de memoria. ¿Dónde se va a generar la marca de memoria? En donde esté apuntando el índice posición en ese momento. Si al inicio tú invocas mark, pues se va a generar una marca de memoria en la posición 0. Si el atributo posición ya anda por acá y ahí invocas el método mark, pues ahí se va a generar una marca de memoria. Y si ya después andas más adelante y te quieres regresar acá, simplemente invocas el método reset y el atributo posición se recoloca en donde se haya generado la última marca. Y si vuelves a invocar reset, se salta otra vez a donde esté la marca anterior y así. ¿Sí se entiende? No es lo mismo. Mark te genera memorias. Es como si fuera, recuerda cuando estabas aquí. A ver, déjate lo pongo aquí. ¿Dónde están los dibujitos? Imagínate que estás escribiendo datos, pones un put y pones un byte aquí en 0, pues entonces posición ya se movió para acá. Vuelves a poner otro put y posición ya se movió para acá. Vuelves a poner otro put y posición ya se movió para acá. Y a lo mejor ahí se te antoja generar una marca. Entonces dices, aquí voy a generar una marca. Entonces luego vuelves a usar put y vuelves a colocar otro dato y ya te mueves por acá, otra vez put y pones otro dato y andas por acá, otra vez put y otro dato y andas por acá. Y en eso dices, ay, tengo que regresarme a donde puse mi marca. Entonces invocas el método reset y en automático el atributo posición se te va a colocar a donde generaste la última marca. Ajá. Entonces para eso es. Este, entonces quedamos, el atributo límite simplemente te va a decir cuándo te vas a detener. Cada que tú hagas un put o cada que hagas un get lee, put pone o escribe. Cada que hagas una operación get o una operación put, se va a recorrer una posición en el atributo posición, de tal modo que mientras vayas leyendo o vayas escribiendo, va a ir avanzando el atributo posición hasta que en algún momento va a apuntar al mismo índice que el atributo límite y ahí se va a detener. ¿Sí se entiende?
Exacto. ¿Vale? Bueno, hasta ahí tenemos claro lo que es el buffer. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, un buffer yo lo puedo ver aquí en Java como mi clase abstracta buffer. Como es una clase abstracta, significa que no está completamente implementada, ¿no? Entonces, la forma de generar instancias de la clase buffer, pues dado que es una clase abstracta, va a ser a través de alguna subclase de buffer que sí esté completa, como la clase intBuffer, que es un buffer de enteros, la clase byteBuffer, que es un buffer de bytes, la clase charbuffer, que es un buffer de caracteres, la clase longbuffer, que es un buffer de enteros, y así para cada tipo de dato primitivo. Ajá. Pero a final de cuentas, su generalización de todas esas clases hijas para los datos primitivos, pues es esta, la clase base buffer. Esa clase buffer tiene el método capacity, que me va a devolver el índice a donde está apuntando pues, el atributo capacidad. Por ejemplo, en la diapositiva de atrás, en esta diapositiva de atrás que hice el byte buffer b igual a byte buffer.allocate 10, si yo invocara el método capacity, pues me devolvería 10 porque es la capacidad de ese buffer, 10 elementos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces para eso es este método, ¿no? Tengo el método clear. El método clear lo que va a hacer es limpiar el buffer. Hagan de cuenta que lo va a rellenar de ceros. Como si usara la función memset o b0 en C. Rellena de ceros y pone el atributo, ¿cómo se llama? Se me fue el avión. El atributo posición a 0. Luego tengo el método flip, ahorita lo vemos. Tengo el método hasArray. El método hasArray te va a devolver un booleano y simplemente sirve para saber si el contenido del byte buffer yo lo puedo extraer como un arreglo de tipo byte. Ajá. Para que después pueda sacar con el método array el contenido del arreglo como un tipo de dato, un byte, corchete, un arreglo de tipo byte. Simplemente para eso sirve para saber si lo puedes sacar así o no. Tengo el método hasRemaining, que me va a servir para saber si el atributo posición ya alcanzó al atributo límite o no. Por ejemplo, déjenme ponerles aquí un ejemplo. Imagínense que ustedes que crearan un buffer, char buffer, C es igual a char buffer. En este caso estoy poniendo un char buffer porque voy a meter caracteres, voy a meter texto, ¿no? Char buffer.allocate pues igual un 15, por ejemplo, ¿no? Entonces se crearía un arreglo de tamaño 15, donde van a caber 15 caracteres. Inicialmente posición estaría puesto a 0, ¿no? Entonces, más ahorita hacemos el dibujo. Nada más déjenme poner el código. Ahora, imagínense que quiero poner esto. Quiero poner esta cadena. String, mensaje, es igual. Imagínense que quiero poner esta cadena dentro del buffer. ¿Qué tendría que hacer? Pues meter carácter por carácter, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí tendría que hacer un for desde int i igual a 0, mientras i sea menor que mensaje.length, y voy a ir incrementando de uno en uno la i, y aquí lo que voy a hacer es un c.put, ¿y qué es lo que le voy a meter? Pues mensaje.charat en la posición i. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, ahora, si eso lo queremos ver, aquí, pues imagínense que tiene su arreglo, y aquí tengo que ponerle de tamaño 15,
A ver, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Ahí está. Nada más déjenme. Oh, está. Imagínense que ya se creó este arreglo tamaño 15. En ese arreglo tamaño 15 tengo mi atributo posición. Posición. Tengo el atributo marcado. Tengo el atributo, ¿qué quedamos? Límite. Y tengo el atributo capacidad. Capacidad. Ahí está, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esta, a la hora de, oh, a la hora de generar el buffer, pues ya se va a crear mi arreglo de tamaño 15 en la memoria. Se va a inicializar el atributo posición a la posición 0. ¿Sí? El atributo marcado sin definir porque todavía no he generado marcas. El atributo límite pues va a estar en la última posición. Si comenzamos en la posición 0, pues terminaríamos en la posición 14. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y después, cuando entro en el ciclo for, que está ahí, en el ciclo for que está otra vez, en el ciclo for que está aquí, entonces, por cada letra que haya en la cadena, yo voy a hacer un put. En el primer put que hago, se carga la letra H. Se carga la letra H aquí. A la hora que se carga la letra H aquí, posición se incrementa en una unidad. Entonces, en vez de valer 0, ahora va a valer 1. Entonces, ya ahora estaría apuntando aquí, posición. En la siguiente iteración del for, se pone la O. Entonces, aquí entra la O. Creo que puso un 0. Claro. Está. Entra la O, posición se incrementa en una unidad. Entonces, ahora ya no va a valer 1. Oh. Entonces, posición se incrementa una unidad. Y ahora va a valer 2. Después, en la siguiente iteración, entra la L. Posición se incrementa nuevamente una unidad. Pues en vez de valer 2, va a valer 3. Y ya después de que oh, y ya después de que se pone la última iteración, pues aquí se va a colocar la A y se va a incrementar nuevamente una posición, el atributo posición, y ahora va a valer 4, ¿no? Ajá. Entonces, acuérdense, posición estaba en 0, 0 con la H1, con la O2, con la L3 y con la A4. Entonces, a final de cuentas, el atributo posición va a terminar apuntando aquí. ¿Sí queda claro eso? Exacto, sí, le da un aire. Y el atributo límite, por otro lado, pues está apuntando acá, ¿no? Aquí está límite y acá está posición. Yo podría seguir metiéndole cosas a ese buffer. ¿Hasta qué punto? Hasta que el atributo posición llegue al mismo índice que el atributo límite. Y una vez que llegas ahí, pues ya no da para adelante. Ya no se puede ni escribir más ni leer más, ¿no? Hasta que regresáramos posición más atrás. ¿Sí queda claro?
Si yo quisiera sacar el contenido del buffer, si yo quiero saber qué guardé, antes de sacar los datos, tengo que reajustar los atributos límite y posición. ¿Por qué? Porque si yo intentara invocar ahora el método get en vez del método put para sacar carácter por carácter, si yo no reajusto los índices y yo invoco el método get, ¿qué voy a obtener? Si posición está apuntando aquí, ¿qué voy a leer? Pues quién sabe, a lo mejor basura, a lo mejor nada, ¿no? Ajá. ¿Y cuándo voy a dejar de leer? Pues cuando posición esté apuntando al límite. Entonces, ¿qué leería? Pura basura o nada. Ajá. Entonces, si quiero leer el contenido de ese buffer, lo primero que tengo que hacer es reajustar el apuntador este de límite, ponerlo hasta aquí, hasta donde esté apuntando posición, y posteriormente reajustar el atributo posición al 0, para que cuando haga la lectura de lo que tiene el buffer, empiece a leer desde la posición 0 y deje de leer en cuanto ya no haya datos. Porque de otra forma leería todo el buffer completo, ¿no? Si no muevo el atributo límite. Y leería el texto más basura. ¿Sí se entiende? Porque si no reajustas el límite y tú empiezas a extraer la información del buffer, cuando tú vas a extraer la información del buffer, ahorita les voy a poner un ejemplo aquí abajito. Imagínense que quiero sacar el contenido del buffer. Lo que haría sería algo tan fácil como un while. While, ¿cómo se llama el buffer? Se llama B. Punto. Acuérdense que vimos aquí un método que se llama hash remaining. No sé si alcanzan a ver este método. Este de aquí que dice hash remaining. ¿Sí? Y ¿qué es lo que voy a imprimir? Bueno, ni siquiera necesito esto, simplemente aquí b.get. Ahí está. Ah, bueno, me falta cerrar el while, ¿no? Entonces, para sacar los datos que tiene el buffer, bastaría con usar esas dos instrucciones, ¿no? Esta instrucción, este método hash remaining, me dice si el atributo posición ya está apuntando al mismo índice que el límite o no. Ajá. Entonces, en el momento en el que posición ya esté apuntando al mismo índice que el límite, en ese momento esto se va a hacer falso y va a dejar de hacer las cosas. Ajá. Entonces, mientras límite no esté apuntando al mismo índice que posición, pues eso va a dar verdadero. O sea, todavía falta por leer, falta por leer, falta por leer. Y vas a poder estar iterando y sacar cada uno de los datos que hay ahí en cada una de las entradas del arreglo. Ajá. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Pero entonces, si tú no ajustas el atributo límite, si lo dejas tal cual donde estaba, ahí, que estaba hasta acá, y entras en este ciclo while, ¿de dónde a dónde va a leer? Hasta el final. Ajá, entonces te daría una cadenota que contiene los datos más basura. Y no queremos eso, ¿no? Queremos que nada más te dé los datos útiles. Entonces, por eso es que tenemos que reajustar el atributo de límite para que no me lea la basura y solo me lea hasta donde haya datos. ¿Sí se entiende? No. Entonces, para hacer eso, antes de ejecutar estas instrucciones, primero tendríamos que hacer un b.limit y lo vas a fijar a b.position.
Porque así se acuerdan que al inicio posición era el que estaba aquí apuntando, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces por eso hacemos esto. Primero ponemos el atributo límite a donde esté apuntando posición y después ponemos el atributo posición a 0. Y ahora sí, ya podrías iterar en este while desde aquí hasta acá. Bueno, desde aquí hasta acá. ¿Sí se ve? ¿Sí? Bueno, entonces, para los que nos da flojera hacer todo esto, en lugar de utilizar estas dos instrucciones, las puedo cambiar por una sola, que es b.flip. ¿Vale? Entonces, el método flip internamente invoca estas dos instrucciones. Ajá. Entonces, acuérdense, ahorita apenas estamos trabajando con el buffer porque el socket no bloqueante utiliza buffers para comunicarse. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cómo cargarle datos a un buffer y cómo sacar datos de un buffer. Ya que manejemos eso, ya lo juntamos con el socket y ya va a ser cualquier cosa de niños eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo trabajar con el buffer. Entonces, para eso utilizamos el método flip, simplemente para reajustar los índices. El de límite a capaz, el de límite a donde esté apuntando posición y el de posición a 0. Ajá. Entonces ahora, nunca en la vida, pero nunca por nada del mundo, vayan a invocar 2 veces seguidas al método flip. Nunca. ¿Por qué? Límite a 0 y posición a 0. Y si límite es igual a posición, ahí se detiene el buffer y ya no hace nada, ¿no? Entonces ya no serían capaces de leer ni de escribir. Y su aplicación se pasmaría. ¿Vale? Entonces es una regla de oro. Nunca de los nunca se invoquen 2 veces seguidas al método flip, porque si no se va a pasmar su aplicación y ya no va a hacer nada, ¿no? ¿Vale? Ese sí es de las notas que deberían de tener ahí anotadas para que nunca lo hagan. Porque siempre pasa, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de cargar qué? Es que ni siquiera te avisa, no te marca excepción, porque no estás haciendo nada malo, simplemente colocaste el límite a posición. Digo, posición al límite y ya, ¿no? Están apuntando al mismo, o sea, no ha habido nada incorrecto, simplemente que están apuntando al mismo lugar. Ajá. Bueno, entonces, entonces, si se fijan, fue medio tedioso estar haciendo todo esto, simplemente para almacenar texto, una cadena, una simple cadenita en el buffer, ¿no? Entonces, una forma mejor de hacerlo es, en lugar de trabajar con buffers de tipo carácter, pues trabaja con buffers de tipo byte, ¿no? Entonces, entonces la mejora que podemos hacer aquí es, tengo mi cadena, pues igual a lo mismo que tenía, o incluso puedo obtener otra cosa, ¿no? Ahí está. Esa es mi cadena y la quiero meter dentro de un buffer. ¿Qué hago? Pues utilizo un byte buffer. Y con estas dos instrucciones ya hice lo mismo que ya había hecho acá arriba. ¿Sale? Entonces, esa es la maravilla del método grab, ¿no? ¿Qué va a hacer el método grab? El método grab internamente va a invocar el método allocate, pero para poder invocar el método allocate necesita conocer cuántos bytes tiene que reservar de memoria. Entonces, por eso es que el método grab recibe como parámetro un arreglo de bytes. Entonces, internamente invoca el método length. Digo, la propiedad length del arreglo para saber cuántos bytes mide el arreglo. Y entonces ya sabe el allocate de qué tamaño se va a crear. Entonces, internamente grab, internamente hace el allocate
del tamaño de n, que mide el arreglo que le estás pasando como parámetro, hace el put para cargarle los bytes de ese arreglo y hace el flip para reacomodar los índices. Todo eso hace internamente el método grab. Ajá. Entonces, otra vez, una regla de oro es que nunca de los nunca, después de invocar el método grab, vayas a invocar al método flip. Porque sería como invocar dos veces al método flip, porque lo último que hace grab es invocar el método flip. Y si después de usar grab usas flip, pues ya se va a pasmar ahí tu buffer y ya tu aplicación no va a hacer nada, ¿no? Ajá. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces vamos otra vez para acá. Y entonces estábamos viendo los métodos de la clase buffer. Tenemos el método capacidad, que ya vimos que les devuelve la cantidad de elementos que le caben al buffer. El método clear, que va a limpiar el contenido del buffer y pone el atributo posición a 0. El método flip, que ya quedamos que hace el ajuste del atributo límite, lo pone a donde esté apuntando posición y posteriormente pone el atributo posición a 0. Tenemos el método hasArray, que me devuelve un booleano y me va a decir si es posible sacar el contenido del buffer como un arreglo de tipo byte. Tenemos el método hasRemaining, que ya lo usamos hace rato, simplemente para saber si el atributo límite ya está apuntando al atributo posición o todavía no. Tenemos el método isDirect, que nos va a devolver un booleano y nos va a permitir saber si el buffer se creó utilizando el método allocate o el método allocateDirect. Si se creó utilizando el método allocateDirect, me va a devolver true. Si se creó utilizando el método allocate, me va a devolver false. Tenemos el método limit, que me permite conocer el índice al cual está apuntando el atributo límite, o me permite reposicionarlo. Aquí está sobrecargado el método, pero aquí le estoy diciendo a qué índice quiero que se acomode el atributo límite. Tenemos el método mark, que sirve para generar marcas de memoria en donde esté apuntando el índice posición en ese momento. Tenemos el método position, que me va a devolver el índice al que está apuntando el atributo posición en ese momento, o yo lo puedo reajustar al índice que yo quiera, bueno, al que yo quiera que sea válido dentro del rango de posiciones de ese byte buffer, ¿no? Bueno, de ese buffer. Tenemos el método remaining, que me dice cuántos elementos faltan o cuántas posiciones faltan para que el atributo posición esté en el mismo índice que el atributo limit. Tenemos el método reset, que me permite acomodar el índice del atributo posición en donde se generó la última marca. Y tenemos el método rewind, o rewind, como le quieran decir, que lo único que va a hacer es ponerme el atributo posición en 0. Es lo único que va a hacer. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Porque te está devolviendo el mismo buffer, solo que ya con el atributo modificado. Nada. Nada. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, luego tenemos una clase hija de la clase buffer, que es la clase byteBuffer, ¿no? Entonces, esta clase byteBuffer es con la que nosotros vamos a trabajar con los sockets. ¿Y por qué vamos a trabajar con esta clase? Porque es flexible. Esta clase byteBuffer, yo puedo hacer que se comporte como cualquiera de las otras clases hijas de la clase buffer. Puedo que se comporte como un int buffer, como un buffer de enteros, o como un char buffer, como un buffer de caracteres, o como un long buffer, o como un short buffer, o como un double buffer, o un float buffer, etc. Entonces, esta se puede comportar como cualquiera de las otras clases de buffer. Por eso es que es la que vamos a utilizar, porque es la más flexible de todas. Entonces, para generar instancias de este byteBuffer, vamos a utilizar el método estático, ya sea el método allocate o el método estático allocateDirect,
cualquiera de los dos para generar instancias de un byte buffer, como lo hicimos hace rato, ¿no? Tenemos el método array. El método array lo que me va a devolver es un arreglo de tipo byte con el contenido del buffer. Pero antes de usar primero tienes que preguntar si puede sacarse el contenido como un arreglo de bytes, ¿no? Con el método hasArray. Y si eso te da un true, pues entonces ya invocas el método array. Si queremos que nuestro byte buffer se comporte como un buffer de caracteres, pues invoco el método asCharBuffer y eso me devuelve un buffer de tipo char. Entonces ya lo convertí a un buffer de chars. O si lo quiero convertir mi byte buffer a un buffer de enteros, pues invoco el método asInBuffer y ya me devuelve un buffer de enteros. O si lo quiero convertir a un buffer de dobles con el método asDoubleBuffer o a un shortBuffer o así. Para cada tipo de dato primitivo, aquí no los puse todos por la cantidad de espacio que tenía, ¿no? Pero para cada tipo de dato primitivo hay un asInt, asLong, asDouble, asBoolean, etcétera, para cada tipo de dato primitivo. Ajá. Tenemos el método duplicate para clonar un byte buffer. Tenemos el método equals para comparar un byte buffer con otro byte buffer a ver si son iguales. Tenemos el método get, que lo que va a hacer es devolverte un byte, el byte que se encuentra en el índice donde está apuntando el atributo posición en ese momento. O podemos sacar no un byte, sino un bloque de bytes. Por eso aquí está sobrecargado el método get y te devuelve un bloque de bytes. Ajá. Tenemos el método getChar, el cual te va a devolver un carácter. Y dependiendo de la codificación de ese carácter, acuérdense que existen los charsets. O sea, si ese carácter tiene una codificación UTF-8, pues te va a devolver un byte, ¿no? Que es lo que mide, un carácter de un byte. Si ese carácter tiene la codificación UTF-16, pues te va a devolver un carácter de 2 bytes. Si ese carácter tiene la codificación UTF-32, pues te va a devolver un carácter de 4 bytes. Ajá. Con el método getDouble, pues te va a devolver un doble que mide 4 bytes. Si usas el método getInt, te va a devolver un entero, que son los siguientes 4 bytes a partir de donde está apuntando el atributo posición. Si por el contrario no quieres sacar datos, sino quieres meter datos, pues puedes usar el método put y te va a colocar un byte en el índice donde esté apuntando posición en ese momento. O puedes meter un bloque de bytes, o puedes meter un flotante, o puedes meter un doble con put double, o puedes meter un entero con put int, o puedes meter un long con put long y así. ¿Hasta ahí queda claro? Y o puedes meter un arreglo completo con el método grab, ¿no? Que es el que usamos hace rato. ¿Hasta aquí hay dudas? Si no hay dudas, ya tengo las 7:52. Si quieren, por hoy le dejamos ahí. Al ratito yo les grabo el video de la aplicación. De hecho, ya la vimos jalando ahorita al final, pero de cualquier forma, ¿no? Para que no se quede esa imagen, pues les grabo el video sin el zoom para que vean cómo sí está jalando. Y y se lo subo a la página para quien no quiera ver. ¿Ah? Entonces, entonces los veo la siguiente clase, creo que es mañana. Y mañana seguimos con esto de los buffers y empezamos a ver la clase Server Socket Channel y la clase Socket Channel. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces tengan bonita tarde-noche. Si van a cenar, provecho y los veo por acá el día de mañana. Profe. Gracias, profe. Hasta luego, Cuídate. profe. Entonces, Gracias. nos vemos.